recibir toda la gloria y la honra, que fuiste inmolado y con tu sangre nos has salvado. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Díselo a Él, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Una vez más, dile, eres digno, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Eres digno de abrir los sellos, Señor, porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado. Hola, muy buenas noches, cordial saludo para todos mis hermanos. Les doy una cordial bienvenida a esta transmisión en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, amados y preciosos hermanos, poder compartir este pan de vida que el Señor nos ha permitido en este tiempo en el cual nos encontramos. Quiero saludar a todos mis hermanos que se conectan a esta hora de este día viernes. Hoy es viernes 17 de diciembre. Está finalizando el año, mi amado hermano, 2021. Se aproxima este nuevo año, 2022, con expectativas tremendas, pero sobre todo, la novia de Cristo, la manada pequeña, siempre está expectante que podamos, mi amado hermano, recibir un año nuevo, llenos de la gracia, llenos del Espíritu, de la bondad y de ese Espíritu glorioso de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo con la revelación que nos ha sido dada de alcanzar todas las promesas divinas que el Señor ha hecho para su novia en este tiempo del fin. Nuestro hermano pastor, nuestro hermano Rubén, se encuentra en Puerto Corozo. Le enviamos un saludo muy especial, deseando que el Señor bendiga a todo el pueblo en esa hermosa provincia de Puerto Corozo. Un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos y a todos los hermanos que nos siguen por las diferentes redes sociales. Quiero, mi amado hermano, hoy es viernes de enseñanza bíblica y doctrina, y
quiero iniciar el mensaje que habíamos prometido, el mensaje de Apocalipsis. Sabemos que solamente el Señor puede revelarse en su propia palabra. Sabemos que el Señor da la capacidad por medio de su Espíritu Santo para que podamos abordar y hablar de los diferentes temas los cuales consideramos puedan ser de ayuda para la edificación, para la construcción del cuerpo de Cristo, para esa unidad perfecta de todos los creyentes. Nosotros nos proponemos, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, hablar de este mensaje o de este libro de la Biblia, muy poco tocado, muy poco predicado, muy poco enseñado. Es un libro en su mayoría de símbolos, los cuales están dentro de la misma Biblia y los cuales por medio de la profecía de Malaquías 4:5, el profeta, el último profeta, la novia gentil, vino precisamente para revelar todos estos misterios. Entonces vamos a orar y vamos a leer la escritura. Primero oremos, mi amado hermano, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios bueno, delante de su santa y hermosa presencia queremos llegar. Nosotros sus hijos, Padre, para darle la honra, la gloria y la alabanza por su presencia en medio de nuestras vidas, por medio de su palabra, por su palabra en medio de nosotros, jalándonos, mostrándonos cada vez más rasgos de su personalidad, rasgos de su voluntad perfecta, para que nosotros, sus hijos, podamos caminar en esa luz de este día en el cual nos encontramos. Padre, te suplicamos que nos ayudes, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos llenes con tu palabra, que nos llenes de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, y que perdones nuestras faltas, nuestros errores, todo aquello que hayamos hecho, mi Señor, que no te agrada. Ayúdanos y llénanos hoy más y más de tu santa y bendita palabra. En el dulce, santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nunca nos cansaremos de hablar, de compartir, ese nombre que es sobre todo nombre. Ese nombre para nosotros es precioso, nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias, mi Señor. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga, amado y precioso hermano. Es el deseo de mi corazón. Bueno, vamos a empezar esta enseñanza. Se encuentra en el último libro, dos libros que Satanás le tiene mucho temor: Génesis y Apocalipsis. Génesis porque allí es el origen, porque allí lo hallamos, mi amor hermano, la manera tramposa como incursionó y como se metió en la raza humana, la manera mañosa como engañó a Eva, obviamente porque el Señor se lo permitió para poder desarrollar su plan. Entonces la manada pequeña, la novia, por medio de la revelación de la palabra, en ese libro de Génesis, que es el inicio, es el principio de todas las cosas, podemos encontrarlo a él desenvolviéndose, tratando de ocultarse. La gente cree muchas veces que el enemigo quiere mostrarse, no, él quiere hacer daño oculto, hacer daño por medio de la sutileza. Él muy poco le conviene o le sirve que las personas lo descubran. Entonces la novia, por medio de la profecía, como te decía hace un momento, de Malaquías 4:5, último profeta, pudimos descubrirlo, hallarlo, saber cómo se introdujo en la raza humana. Y otro libro que odia a Satanás es el libro de Apocalipsis, porque allí también se desenmascara y podemos mostrar cuál es su fin, de qué manera él acaba, cómo actuó, cómo obró en todas las diferentes edades, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y nos muestra cómo es apresado, nos muestra también cómo es eliminado en el libro de Apocalipsis. Entonces son estos dos libros que él odia, pero odia principalmente para aquellos que tienen la revelación divina. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Quiero que me acompañes a la Biblia. Entonces, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis se encuentra en el último libro de la Biblia. Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Apocalipsis significa revelación. Y precisamente de eso es lo que estaremos hablando, mi amado hermano.
si el Señor nos concede de su gracia y si nos da la capacidad, porque no es de todos, dice la palabra, la fe, y la fe es revelación. Entonces solamente dependemos enteramente, completamente, absolutamente, dependemos es de nuestro Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo y de su voluntad perfecta, obrando en nosotros, sus hijos, para que podamos de alguna manera acercarnos y conocer un poco más y más de él. ¿Ya lo encontró, amado y precioso hermano? Vamos a leer el primer capítulo del libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 hasta el verso 3. Para iniciar, voy a generalizar, voy a hacer una pequeña introducción y miraremos hasta dónde o de qué manera el Señor nos lleva, cómo nos ayuda a desarrollar este tema. Yo le pido al Señor que nos ayude, que nos dé mucho de su gracia para poder abordarlo de la mejor manera, de tal manera que todos podamos comprender, que puedan abrirse los sentidos espirituales, que pueda abrirse la vista espiritual, que pueda abrirse los oídos espiritual para poder captar que ese sentido de la fe, por donde opera, por donde viaja, por donde transcurre, por donde camina la revelación divina, ese sentido pueda ser aperturado 100% y pueda cabalgar la revelación divina y pueda bajar a lo más profundo de nuestros corazones, podamos gozarnos y alegrarnos de ver la manera gloriosa, humilde como siempre ha sido, sencilla, pero gloriosa como la palabra nos habla. Que podamos decir, mi amor hermano, a medida que leemos esta escritura y que hablamos un poquito de ella, que podamos decir como aquellos caminantes de Emaús, ¿no ardían nuestros corazones en el camino cuando Él nos abría las escrituras? Que de la misma manera podamos tener esa experiencia tremenda y gloriosa de ardor en nuestro corazón, producto de la revelación divina, mientras la palabra está saliendo, la palabra revelada, la palabra de la hora, la palabra que nutre, la palabra que fortalece, que alimenta, la palabra que llena de fuerza, de valor, de ímpetu a la novia. Porque la novia del tiempo del fin, mi amado hermano, tiene que ser alimentada con el mensaje de la hora, con el mensaje del fin. A la novia no la va a nutrir otro tipo de mensaje. Otro tipo de mensaje la va a mantener raquítica, la va a mantener pálida, la va a mantener desnutrida de la palabra. Pero dele a una manada pequeña, dele a la novia del tiempo del fin la palabra de la hora, que es adopción, que es revelación, que es todas estas cosas las cuales estamos hablando, adopción, revelación, rapto, que es la tercera etapa, que es la media hora de silencio, y que son todas estas cosas de las cuales estamos hablando. Dele a la novia eso y verá renovadas sus fuerzas, verá el deseo de irse con su Señor, así cual Rebeca, que cuando el mensajero le hablaba de su Señor, porque ella le preguntaba cómo era su Señor, y el siervo le hablaba, y los siervos le hablamos a la novia de cómo es nuestro Señor, ella se enamoró por los dichos del siervo Eliezer. Que de la misma manera nosotros no nos cansemos, mi amor hermano, de hablarle a la manada pequeña, no de nosotros, no de un hombre en particular, sino hablarle de Cristo, del carácter, de la esencia, de lo que representa el plan de redención, de lo que significa el proceso, mi amor hermano, de redención, el camino de regreso a casa, la de vuelta a lo que fuimos en un tiempo, los hijos de Dios, mi amor hermano, alabando y glorificando a Dios. Bueno, mi amor hermano, es un libro bastante complicado, pero quiero, como te decía hace un momento, hacer una pequeña introducción o una introducción de este libro para poder ir sentando algunas bases. Por el momento, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1, verso 1 hasta el verso 3. Estos primeros 3 versos que son muy dicientes, muy tremendos, mi amor hermano. En algunas escrituras, algunas Biblias encontrarán un título que dice la revelación de Jesucristo. Entonces vamos a leer la palabra, te invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró
enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurados o bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Lo dijo el Señor por medio de la inspiración divina hace 2000 años, mi amor hermano, en esa isla de Paz. Entonces vamos a orar. Cierra tus ojitos. Amantísimo Señor, Padre de la gloria, delante de tu santa y bendita presencia queremos llegar, dándote la honra, dándote la gloria, porque suyas son, mi Señor. Nosotros somos siervos inútiles que queremos agradarte, queremos colocar en alto tu nombre, queremos, mi Señor Jesús, hablar más y más de ti, porque nos encanta, es una delicia poder hablar de ti y de la manera como tú te has venido revelando, de la manera como tú te has venido develando en todas las edades a un grupo llamado la novia, la manada pequeña. Hoy no es la diferencia. Hoy de la misma manera tú te estás revelando, tú te estás mostrando a esa manada pequeña. Sabemos que el mundo está lleno de maldad, sabemos que el mundo está lleno de odio, sabemos que hay tantas cosas malas, mi Señor, pero en medio de toda esa incredulidad, en medio de tanto pecado, sobreabunda la gracia divina, sobreabunda el amor divino, por medio de esa manada pequeña que tú has dejado en el mundo para mostrar las riquezas de aquel que nos llamó y que nos amó. Ayúdanos, Padre, cada día más, mi Señor, a poder dar un paso más de fe, un paso más de fe, acercarnos con conciencias limpias, con corazones puros, con mentes limpiadas, mentes santificadas, puesto que tus pensamientos han sido colocados en nuestros pensamientos, en nuestra mente, porque no es nuestra mente, sino la mente de Cristo, comunicándose con esa manada pequeña por medio de estos pensamientos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te ruego que nos ayudes y que nos bendigas mientras nos acercamos a ti por esa bendita y santa palabra llamada la Biblia o los libros sagrados. Gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Tenemos un mensaje tan glorioso, mi amor hermano, un mensaje tan bello. Tenemos un mensaje tan sublime. Yo digo que no tenemos las palabras, el léxico, el lenguaje para poder describir la cosa tan preciosa que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido en primera instancia, como primer punto, conocerlo a Él. Y la única manera, amado hermano, sea quien sea el que me escucha, la única manera en que tú o yo podamos conocer al Señor Jesucristo es por medio de su palabra, pero su palabra revelada. No solamente su palabra escrita. La palabra escrita es un referente, porque la palabra escrita fue la inspiración escrita de aquellos grandes hombres, apóstoles, profetas, patriarcas, las historias de todos ellos, quienes en su tiempo o en sus edades hablaron bajo la inspiración divina, pero ellos fueron impactados, ellos fueron encontrados por esa revelación divina. Ellos tuvieron un encuentro personal con lo sobrenatural, con el Dios de la gloria, con el Dios todopoderoso, el cual nosotros decimos que es también nuestro Dios, que es nuestro Señor, al cual amamos, al cual seguimos, al cual servimos y al cual obedecemos. Pero de la misma manera que ellos, queremos y debemos de tener una experiencia sobrenatural, una guianza sobrenatural, una dirección divina. Debemos de tener una revelación. Debemos de tener, mi amor hermano, una gracia, una fe para poder conocerlo, hablar de él. Porque lo contrario sería, como siempre nos has escuchado decir, de lo contrario sería entonces un
concepto sería entonces un aprendizaje, una experiencia intelectual. Y eso no es suficiente. Nosotros, para poder realmente conocer al Señor Jesucristo, seas quien sea tú que me escuches, donde sea, en el lugar que te encuentres, seas como te llames, seas quien seas, mi amado hermano, la única manera, como te decía hace un momento, es por medio de esa revelación divina que viene a nuestras vidas por gracia, porque nadie merece estas cosas. No es por lo mucho que tú hagas o por lo poco que tú hagas. No es por tus talentos, no es por tus capacidades, no es por tus destrezas, no es por tu capacidad mental, por tu capacidad intelectual, por lo mucho que puedas estudiar, por lo agudizado que tengan los sentidos. Nada de eso. No es por nada de eso. Lo único es por medio de la gracia. Una gracia que es algo que no merecemos, algo que Dios nos da gratuitamente, algo que ni tú ni yo estábamos buscando. El apóstol Pedro era analfabeta y él de pronto en su tiempo, mi amor hermanos, antes de encontrarse con el Señor Jesucristo, era un hombre ordinario, como cualquier otro hombre. Quizás no buscaba estas cosas que después pudo obtener, que después pudo recibir, pero que Dios sabía que él las iba a recibir. Desde antes de la fundación del mundo Dios lo sabía. El apóstol Pedro no lo sabía, él era un pescador analfabeta, pero cuando lo conoció, cuando llegó el momento, cuando se entrelazó el tiempo de conocer a su maestro, a su Señor, al Dios de la vida, al Dios de la gloria, su vida cambió, su vida fue transformada. Entonces no se trata de una religión, no se trata de un ir a la iglesia y un venir a la iglesia, se trata de una experiencia real, de una experiencia genuina, de algo verdadero, de una experiencia sobrenatural, porque nos estamos acercando a un ser sobrenatural. Y por medio de ese ser sobrenatural es que podemos conocerlo. Él se revela de una manera humilde, de una manera sencilla, a quien Él quiere. El Señor no se revela a quien Él no quiere. Y precisamente de eso se trata este libro de Apocalipsis. Amado hermano, el libro Apocalipsis es el libro más glorioso. Es uno de los libros más tremendos que puede existir en toda la Biblia. ¿Por qué? Porque la riqueza en simbología, la riqueza que hay allí en ese libro, mi amor hermano, nos va a permitir armar un rompecabezas, nos va a permitir armar un cuadro real, perfecto de la redención. Pero recuerda, Apocalipsis y toda la Biblia es un libro profético. De manera natural nunca podremos acercarnos, por mucho que lo intentemos, por mucho que nos esforcemos, por mucho que hagamos nuestro mejor esfuerzo, trataremos intelectualmente de entender y comprender ciertos aspectos de la Biblia, pero si no opera, si no obra la revelación divina, lo sobrenatural, lo divino, si no opera, si no toma lugar, entonces estaremos colocando mal las piezas. Porque repito, y no me canso de repetirlo, la única manera en que podemos nosotros poder entender y comprender la mente de Dios es por medio de la revelación divina que ha venido previamente a sus santos profetas, y que por medio de estos santos profetas ellos han podido, mi amor hermano, tener ese encuentro con el Señor, han podido recibir la palabra hablada, han podido recibir el mensaje directamente de Dios y nos los han traído a nosotros. Así como sucedió con Isaías, Dios le hablaba a Isaías. Así como sucedió con Moisés, Dios le hablaba a Moisés y Moisés al pueblo. Dios le hablaba a Isaías e Isaías al pueblo. Dios le hablaba a Jeremías y Jeremías le hablaba al pueblo. Dios le hablaba a Josué y Josué se dirigía al pueblo. Lo que Dios le decía es la manera, es el canal. No dice la palabra en Amós: no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Es la manera, es la regla, es el orden divino. No es por medio de un pastor, no es por medio de un síndico, no es por medio de un maestro, no es por medio de un especialista en teología, no es por medio de un maestro en divinidad, ni siquiera es por medio de un maestro, no es por medio de un apóstol, no es por medio de, es por medio del profeta. Primero es por medio del profeta. La revelación, lo sobrenatural, impacta al profeta. Dios le habla al profeta y este profeta le habla al pueblo.
y dentro de ese pueblo entonces están los pastores, están los maestros, están los evangelistas, están los apóstoles, quienes continúan la obra. Pero el mensaje es develado. El mensaje es revelado por medio del profeta, porque Dios le habla es al profeta directamente. Y el profeta nos habla a nosotros. Y nosotros entonces, de acuerdo a los diversos dones que hay, o ministerios, profecía, profeta menor, apóstol y todos estos oficios mayores, pero que son menos, porque primeramente Dios le habla, todo empieza por medio del profeta y del profeta se va desprendiendo. Entonces el pastor capta la visión, si es espiritual. El maestro capta la visión, si es espiritual y si es de la novia. El evangelista capta la visión, si es espiritual y si hace parte de la novia. Y todos ellos que son originales, que son genuinos, que son inspirados, que son guiados, que son dirigidos, captan la visión, captan el pensamiento por medio del profeta. La palabra hablada del profeta la captan como de Dios y el maestro enseña de acuerdo al talento que Dios le dio, de acuerdo al ministerio que Dios le dio, pero pegado a lo que el profeta dijo. El apóstol desarrolla su ministerio de acuerdo o apegado a lo que el profeta dijo. El pastor desarrolla su ministerio de acuerdo o a la medida o de acuerdo a lo que el profeta habló. Y así sucesivamente se desarrollan todos los otros ministerios. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer en este día final. Ninguno puede decir que es superior al profeta, al último profeta de la novia gentil, Malaquías 4:5, el hermano William Marion Branham, porque él fue el que impactó, él fue el que abrió la revelación. Lo dice aquí la palabra, mi amor hermano, recuerda, esto es revelación, estamos hablando en Apocalipsis. Entonces, para darte una escritura, como la primera que te di ahorita, no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto primeramente a sus siervos los profetas, y después y del profeta al pueblo. Además de todo esto, mi amado hermano, dice en Apocalipsis capítulo 10, vamos a leer, creo que va a ser introducción, vamos a leer y vamos a estudiar este Apocalipsis de manera ordenada, solamente colocar unas bases. Apocalipsis capítulo 10, verso 7, de la misma manera dice, sino que en los días, o sea que va a haber unos días, él dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, es decir, que va a haber un ángel, un séptimo ángel, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta en tiempos pasados, en el Antiguo Testamento, era usada para diferentes cosas, para reunir al pueblo, para darle un mensaje al pueblo, pero era tocada para alertar al pueblo también para la guerra, para prepararlo, y la trompeta tenía que dar un sonido cierto. Habían diferentes toques de trompeta, pero todo para reunir al pueblo o para prepararlo. Cuando iban para la guerra, ya ellos tenían su oído agudizado y conocían los toques de la trompeta. Cuando iban para la guerra, había un toque de trompeta. Cuando iban a reunirse para alguna fiesta, había un toque de trompeta. Cuando era para recibir un mensaje de parte del Señor, había un toque de trompeta. Entonces hay diferentes toques de trompetas, pero tenemos que identificar ese toque de trompeta, qué sonido está dando, cuál es el sonido que está dando, para nosotros poder prepararnos, saber qué habla esa trompeta, qué dice esa trompeta, y de acuerdo al sonido de esa trompeta poder prepararnos. Entonces dice en Apocalipsis capítulo 10, verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ojo, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios, el misterio, o sea que los misterios, el misterio de Dios, el misterio, lo oculto, lo desconocido, el misterio de Dios se consumará. Consumar significa finaliza, acabar, se acabará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ese libro de Apocalipsis está basado principalmente en esto, en que cuando este séptimo ángel comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios debe de finalizar, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, bueno, sabría saber quién es ese séptimo ángel. Algunos lo asocian con un ángel celestial, piensan que solamente son ángeles. Todo esto de Apocalipsis lo asocian a ángeles celestiales. Y un ángel en la Biblia significa un mensajero. Gabriel, que es un ángel, era un mensajero.
Miguel, que era un ángel, es un mensajero. Pero Dios no solamente tiene ángeles celestiales, Dios también tiene ángeles terrenales. Por lo menos, mensajeros de Dios son los profetas aquí en la tierra. Dios tiene en la tierra profetas. Dios ha enviado profetas y estos profetas han servido o han obrado como mensajeros. Moisés fue un mensajero de Dios. Dios le dio un mensaje, Dios se encontró con él, pero Moisés era un mensajero de parte de Dios. No todo el mundo puede ser mensajero. No todos son mensajeros. Isaías, un mensajero de parte de Dios. Jeremías, un mensajero de Dios. Y todos los profetas, si tú los analizas, fueron mensajeros. Si son mensajeros, tienen que tener un mensaje para entregárselo al pueblo. Y ese mensaje tiene que ser de acuerdo a la palabra, de acuerdo a los antecedentes divinos que Dios ha tenido. Es decir, un mensajero no puede echar por tierra lo que otro mensajero dijo. Un profeta no puede echar por tierra lo que otro profeta dijo. Podrá sobredimensionar, podrá aclarar, podrá magnificar lo que aquel profeta dijo, pero nunca echarlo por tierra, a no ser que sea algo que ya se ha cumplido. Pero él nunca va a negar a ese profeta si el profeta es vindicado de Dios. Es decir, Jeremías no podía echar por tierra lo que Isaías había dicho, ni Ezequiel podía echar por tierra lo que Jeremías decía, porque ellos eran mensajeros, todos fueron mensajeros de Dios, y Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Entonces Dios le dio diferentes mensajes a los diferentes hombres, pero estos mensajes eran progresivos. No se contradecía un mensaje con el otro. Dios no podía enviar a Jeremías para que contradijera a Ezequiel, o Dios no podía enviar a Jeremías para que contradijera a Isaías. Dios no podía mandar a Daniel para que contradijera a Ezequiel. Es más, Daniel dice que cuando estaba en la cautividad, que leyendo el libro de los profetas, estaba leyendo a Jeremías, y cuando vio la profecía de Jeremías, que la desolación duraría 70 años, cuando él vio que era el año 68 y que faltaban 2 años para que esa profecía se cumpliera, dice que él humilló su servicio, que buscó a Dios en ayuno y en silicio, porque él sabía que ya el tiempo estaba cerca. Daniel, profeta, leyendo a Jeremías, profeta. Y entonces él vio que Dios le había hablado a Jeremías y que Jeremías, Dios le había hablado de 70 años. Y ya Daniel estaba cumpliendo, ya iba al año 68, por eso él empezó a prepararse. Cuánto más nosotros, mi amado hermano, que un profeta nos ha dicho todas las cosas tremendas, que sabemos que el tiempo está cerca, debemos también de prepararnos nosotros en este tiempo final en el cual estamos. Entonces, lo primero es eso. Tenemos que identificar, mira, Apocalipsis nos habla de ángeles celestiales, claro, pero también nos habla de ángeles terrenales. Entonces quiero que esa primera idea quede clara. Dios tiene ángeles celestiales y Dios tiene ángeles terrenales. Los ángeles terrenales son profetas, son sus profetas. Estos profetas hablan de parte de Dios, pero ¿cómo identificamos un profeta? También lo dice la Escritura en Deuteronomio 13. ¿Cómo sabemos si el profeta es de Dios o no es de Dios? Bueno, un profeta no puede venir diciendo, por lo menos contradiciendo lo que la palabra dice. Tiene que ser vindicado. Tiene que hallarse en las Escrituras, tiene que obrar en armonía con las Escrituras. Un profeta no puede echar por tierra lo que la Biblia dice. Un profeta debe de hablar de la palabra, enseñar lo que la palabra dice y colocar la palabra de manera adecuada, de manera correcta. Él nunca va a poder, nunca un profeta podrá encontrar una pieza que no cuadre, porque Dios le permite a ese profeta poder colocar, por muy difícil que sea la pieza, por muy difícil, por una forma tremenda que tenga, Dios, por medio de la inspiración y la revelación divina y la experiencia sobrenatural con ese profeta, le va a permitir colocar la pieza correcta donde corresponde. Por eso es un mensajero, por eso es un profeta y por eso es especial, un ministerio especial. Entonces, amado hermano, este libro de Apocalipsis, que significa revelación, muy pocas personas hablan de él, muy pocas personas se atreven a hablar unas cuantas, 3, 4 cositas de lo que dice, pero es un libro glorioso. Es un libro que podría hacerle muy bien, mucho bien a la novia del Señor Jesucristo. También quiero decirte
que la única manera para que nosotros, cualquiera de nosotros en este tiempo, ministros de Dios, sea maestro, sea apóstol, sea evangelista, sea pastor o cualquier ministerio que desarrolle, la única manera que él tiene para poder hablarle al pueblo de este libro de Apocalipsis es acudiendo a lo que dijo el profeta. Por eso te hacía tanto énfasis. Entonces yo no puedo tomar mis propias ideas o mi propio estudio separado a lo que el profeta dijo. Claro, yo puedo estudiar la Biblia. Claro, yo puedo estudiar el mensaje. Yo no puedo estudiar la Biblia sin el mensaje de la hora. ¿Por qué? ¿Y a qué me refiero con el mensaje de la hora? Yo no podría hacer eso porque me perdería en razonamientos míos, me perdería en intelectualidad mía. Por mucha capacidad que Robinson X tenga, por mucha intelectualidad, por mucha sapiencia que Robinson tenga, si yo no tomo el mensaje, yo me voy a extraviar y voy a extraviar al pueblo a quien le estoy predicando. Y puede de pronto ser muy bonito, puede de pronto ser hasta mejor, sonar más bonito, sonar más atractivo que lo que el mismo profeta, el hermano Branham, dijo, pero jamás podrá superar el así dice el Señor. Jamás podrá dar en el blanco. Jamás podré, mi amor hermano, lograr la meta de velar realmente a Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios habló. ¿Por qué? Porque Dios ya envió a su profeta. ¿Por qué? Porque Dios ya reveló su palabra y lo hizo por medio de este profeta. Entonces, si yo soy sincero, si yo soy genuino, yo tengo que acudir a lo que dijo el profeta. Yo tengo que acudir a lo dicho por el profeta. Yo tengo que leer, claro, hacer mi estudio de la Biblia, pero con el mensaje de la hora. Si yo les voy a hablar de Apocalipsis, yo no podría solamente abrir Apocalipsis y leer solamente Apocalipsis y hablarles solamente de Apocalipsis. Yo tendría que tener un libro de referencia. Y mi libro de referencia hoy, para todos mis hermanos que me van a ayudar a estudiar este libro, se llama La Revelación del Señor Jesucristo, predicado por el hermano William Marion Branham, mi amado hermano, en 1960. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Este libro, amado y precioso hermano, permíteme un momento aquí y te voy a compartir un poco de esta página en internet. Hay una aplicación que se llama El Mensaje de la Hora, Grabaciones La Voz de Dios, y ahí hay una aplicación donde podemos estudiar los mensajes que fueron grabados y luego escritos y que están allí. Por lo menos este mensaje del cual quiero referirme, como te decía un momento, yo no podría, sería un atrevido si yo trato de interpretar por mí mismo la Biblia. ¿Por qué? Porque yo no soy intérprete de la Biblia. El único intérprete de la Biblia son los profetas. Y no la interpretan por ellos mismos, sino que Dios le habla y ellos traen, así como Dios le habla, traen esa palabra. Entonces, el profeta predicó este mensaje. La revelación de Jesucristo es un mensaje, es un libro donde predicó esa revelación del Señor Jesucristo y también predicó las 7 edades de la iglesia. O sea, es un solo libro. Él predicó la revelación de Jesucristo como Apocalipsis, capítulo 1, de lo que vamos a hablar nosotros, y continuó con los 3 primeros libros de Apocalipsis. Luego creo que allí mismo está Apocalipsis 4, me parece que Apocalipsis 5, Apocalipsis 4, 1, 2, no sé cuántas series, Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Él predicó en la revelación de Jesucristo esos mensajes. Entonces, como te decía hace un momento, yo sería un atrevido si trato de decirte que este es un conocimiento mío o que es una destreza mía. Entonces, tú tendrías que apartarte de mí. Tú tendrías que alejarte de mí, porque yo sería un riesgo para tu fe. Yo sería un peligro para tu fe. Si yo te digo que te estoy enseñando algo de mí mismo, de mi inspiración o de mi palabra, alejado de lo que el profeta dijo, repito, yo sería un riesgo para tu vida espiritual. Yo sería un peligro para tu vida espiritual. De la misma manera, cualquier personaje, cualquier ministro, cualquier profeta, aún un ángel del cielo,
si ese ángel del cielo baja y nos predica un mensaje diferente del que hemos escuchado ya, del que ya ha sido revelado, dice la misma palabra, sea anatema. Y nosotros no queremos parecer, no está en nuestros corazones ser anatemas. Entonces, por eso, mi amado hermano, mi referencia para empezar este estudio del libro de Apocalipsis es el libro, el mensaje predicado por el hermano William Marion Branham, titulado La revelación de Jesucristo, predicado el 4 de diciembre de 1960, hace muchos años, hacen ya 60 años, mi amor hermano. Estamos en el 2021 entrando al 2022 y este fue predicado en el año 60. 60 más 40 años sería 2000 y 2020 60 años, 62 años va a cumplir esta predicación. Y de manera humilde y de manera tremenda, si tú, sin prevención en tu corazón, leyeras con todo tu corazón, en oración, sin estar pensando que te estamos presentando a un hombre o estamos adorando a un hombre, no se trata de nada de esas cosas. Solamente entendiéndose, como te lo dije hace un momento, que no hay una manera que podamos nosotros caminar correctamente, sino por medio de lo que Dios le dijo a sus profetas. Y este profeta mayor para la iglesia gentil, Dios lo envió para que nosotros nos preparáramos. Y yo creo con todo mi corazón que nos estamos preparando con ese mensaje, por medio de ese mensaje que Dios le dio a ese profeta. Entonces, mi amor hermano, hablando un poquito de eso, él dio unas cuantas, obviamente no vamos a leer todo ese libro como está allí. Por eso Dios dejó también ministros, para que estos ministros puedan entonces ahora referirse a lo que este profeta dijo, sin colocar su interpretación, sin colocar, mi amor hermano, o echar por tierra lo que ya el profeta dijo, porque sería también otra imprudencia, sería también otra cosa incorrecta o inadecuada, que yo entonces eche por tierra una doctrina mayor de lo que dijo el profeta. Entonces, no, tenemos una regla, tenemos un patrón. Aquí en este mensaje, el profeta hablando dice, muchas gracias, hermano Neville, pueden tomar asiento. Creo que una vez fue dicho que yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora, sentimos mucho que no tenemos suficiente lugar para sentar a todos los que están presentes, y al oír de la reunión, quizás aumente el número de gente durante la semana entrante. Pero la razón de este tiempo especial es que nosotros, el Espíritu Santo, ha puesto sobre mi corazón. Recuerda, Él es un profeta mayor. El último profeta de la novia gentil. El primero fue el apóstol Pablo y el último fue él. Este fue el séptimo. De esto estaremos hablando si el Señor nos lo permite. Entonces él dice, pero la razón de este tiempo especial es que nosotros, el Espíritu Santo ha puesto sobre mi corazón esta advertencia de convicción que la iglesia en este día debería tener este mensaje, porque yo creo que son los mensajes más sobresalientes de la Biblia, porque revelan a Cristo, no a Él, revelan a Cristo en su iglesia en este tiempo. Entonces, nadie puede tener fe o saber lo que están haciendo o a dónde van si no tienen en qué basar sus pensamientos y su fe. De manera que si la Escritura nos ha revelado a Cristo en estos últimos días y la condición de los tiempos, nos haría bien escudriñarlo y darnos cuenta a dónde estamos. Fíjate que el profeta dice, nos haría bien escudriñarlo y darnos cuenta a dónde estamos. ¿Por qué? Porque el tiempo avanza, mi amor hermano, continúa y nosotros debemos cada día saber en qué parte estamos, no geográficamente hablando. Yo estoy en Colombia y mis hermanos están en Panamá, los otros están en La Guajira, los otros están en Bogotá, los otros están en Estados Unidos, los otros están en Santa Marta. No estamos hablando de algo geográficamente, estamos hablando de algo escritural. Escrituralmente, ¿dónde estamos? En la palabra, ¿dónde nos encontramos? ¿En qué cumplimiento profético nos encontramos? ¿Cuáles son las escrituras que tienen que cumplirse hoy? De eso es que se está refiriendo al profeta. Por eso dice, tenemos que escudriñarlo, pero con un patrón. Nos haría bien escudriñarlo, pero con un patrón.
Ahora, sentimos mucho nuestra iglesia era más grande, algún día esperaremos ampliarla. Y estos últimos 4 días en particular estaremos estudiando. Bueno, él entonces empieza a referirse aquí a este libro, al amado hermano, de Apocalipsis, que va a empezar a hablar. Y habla también cómo se entrelaza la vid verdadera y la vid falsa que se encuentran en la Biblia. Alabamos al nombre del Señor Jesucristo. Entonces él está haciendo unos comentarios respecto a que la iglesia está pequeña y que es un mensaje tan sobresaliente que cuán bueno es poder tener un tabernáculo un poco más grande para poder alcanzar a muchas más personas, amado hermano. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, recuerda que él no solamente era un profeta, que la palabra ya venía así, sino que también el Señor le consiguió y le permitió estudiar la historia para que él pudiera entonces colocar cada evento escritural, cada cumplimiento en su tiempo. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces quiero también llamar tu atención a estos dos aspectos que te he dicho, y también algo que me pareció muy tremendo aquí en estos dichos del profeta de la edad, donde él dice aquí en el verso 10, él dice que estamos en los últimos días. Voy a leer aquí donde dice que él está leyendo diferentes libros, los mártires de Fox, el concilio de Nicea, Prenicea, en fin, dice, y otros grandes libros como el concilio preniceico, como 4 libros sobre ese tema, como 400 páginas en cada libro, y también el concilio de Nicea y toda la historia que podamos encontrar, porque después de esto, de la cinta magnética, vamos a escribir un comentario sobre las 7 edades de la iglesia. Recuerda, 7 edades de la iglesia, un misterio tremendo, un misterio que había estado ahí y que todavía está velado para muchos pastores, para muchos evangelistas, para muchos maestros que no han querido aceptar la revelación, que no han querido aceptar la fe. Entonces está vetada, ellos no pueden comprender, no pueden hablar de estas escrituras y lo ven solamente como algo natural o como algo geográfico, pero está más allá, está al alcance espiritual. Se necesita una percepción profética, una mente profética para poder comprender no solamente lo natural, no solamente lo geográfico, sino lo espiritual, mi amado hermano. Entonces él dice, hablaremos sobre las 7 edades de la iglesia para enviar a todo el mundo, hasta donde podamos, porque estamos en los últimos días, estamos en el tiempo final. Hace 62 años el profeta dijo, estamos en los últimos días. ¿Qué tal hoy, mi amor hermano, que han pasado estos 62 años? ¿Dónde realmente estaremos? Estamos en el tiempo del fin, amado hermano. Él dice en el verso 10, nunca amaneció esto tanto en mi corazón hasta la última elección. Quiero que me prestes atención porque todas estas cosas son tremendas y son muy importantes. Conocer el tiempo, el contexto donde se desarrolló el ministerio del hermano Branham y poder también nosotros traerlo a nuestro tiempo, a nuestro contexto, para mirar lo parecido, cómo se cumplen esos cumplimientos proféticos. Entonces él dice, nunca amaneció o nunca me fue revelado, nunca fui tan inquieto, nunca fui como que tan inquieto por esto, nunca amaneció esto tanto en mi corazón hasta la última elección. Está hablando de una elección. Y entonces vi en dónde estábamos. Mira eso tremendo. Dice, nunca amaneció esto tanto en mi corazón hasta la última elección. Y entonces vi, él es un profeta, en dónde estábamos. Y el Espíritu Santo comenzó a revelarme que advirtiera al pueblo y que predicara esto. Y yo no lo puedo hacer en una iglesia como esta suficientemente. Y entonces si yo me sentara y escribiera el libro, y yo siento que viniera al púlpito y la inspiración del Espíritu Santo entre los cristianos viniera sobre mí para ayudarme, entonces sería más capaz para escribir un libro. Está refiriéndose que no solamente lo va a predicar, sino lo iba también a dejar en libro. Pero tremendo el verso 10, porque esto no se nos puede escapar. No podemos saltarnos esto. No podemos pasar inadvertido esto, donde dice, nunca amaneció esto tanto en mi corazón hasta la última elección. Y entonces vi en dónde estábamos. Y el Espíritu Santo comenzó a revelarme que advirtiera al pueblo y que predicara esto. ¿Esto qué es? Apocalipsis, que es lo que él va a predicar, las 7 edades de la iglesia y todo este tipo de cosas que él predicó en este mensaje. ¿Qué me llama la atención y qué me parece sobresaliente, mi amado hermano?
quiero hacer aquí un pequeño paréntesis y quiero volver nuevamente aquí a la pantalla principal. ¿Qué me parece tremendo? ¿Qué me parece glorioso de esto que él está diciendo aquí? ¿De qué elección está hablando él? Él está hablando de la elección. Recuerda que esto fue predicado en ese contexto, en el ministerio de él, en 1960. ¿Y por qué él es tan impactado? ¿Por qué él se impacienta tanto, se inquieta tanto y habla de una elección política que hubo en los Estados Unidos? Fue cuando los Estados Unidos eligieron como presidente a John F. Kennedy, primer presidente católico de los Estados Unidos en ese lapso, en ese tiempo de historia, desde su independencia, porque todos los presidentes que había tenido Estados Unidos hasta ese año de 1960 habían sido protestantes, habían sido cristianos, pero ahora se levanta por medio del voto fraudulento, dicen algunos, por medio de estrategias, por medio de tantas cosas, por medio de fraude, también dicen por ahí, mi amor, hermano, y por medio de el voto femenino, porque fue cuando se le permitió también a la mujer votar. Entonces ella elegir a una cara bonita, elegir modernidad, elegir cosas diferentes, y eligieron a John F. Kennedy. Vuelvo y repito y enfatizo, primer presidente católico que no terminó su administración porque fue asesinado, pero eso marcó un hito, eso marcó, dejó un antecedente en la historia. Dice, nunca fui tan impacientado hasta ver esas últimas elecciones, cuando eligieron a ese hombre John F. Kennedy, a ese presidente, a ese hombre. ¿Por qué? Su esposa era esta Janet Kennedy, y ella, mi amor, hermano, una mujer libre, una mujer de mucha influencia, una mujer que trajo modas, una mujer que de alguna manera trajo también y ayudó a la liberación femenina, una mujer que ayudó que las mujeres se separaran o se independizaran un poco más, que pudieran establecer sus patrones, sus modas, empezaron a cortarse el cabello, empezaron a dejar la ropa que usaban en 1960 y a mostrar un poco más su desnudez, a desnudarse más, a imponerse un poco más, a querer trabajar más en la política, meterse en cosas más tremendas. Un profeta lo dijo, mi amor, hermano, cuando miró todas estas cosas y miró que algo tremendo estaba pasando, que estaba como que entrando el anticristo, estaba como que entrando los cumplimientos proféticos. Entonces, trayéndolo a nuestro contexto, Colombia, nosotros dentro de poco estamos en unas elecciones políticas, también dentro de poco. Para mí, para Robinson Egis, mi percepción como un estudiante de la Biblia y como un seguidor disciplinado, juicioso, estudiante del mensaje de la hora, de la profecía y de los cumplimientos proféticos, veo en esta última elección, en estas elecciones que hay presidenciales en Colombia, también algo riesgoso, algo tremendo, veo un peligro. ¿Por qué? Porque la queja que hay de algunos actores políticos es que Colombia la han gobernado durante 200 años las élites, los corruptos, etcétera, 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 pero de alguna manera se ha mantenido un statu quo. De alguna manera el país ha mantenido un statu quo. Ahora, cuando tú haces o se va a experimentar un cambio radical, se va a manifestar un cambio, como lo están presentando, un cambio, un pacto, como lo llaman, y algo diferente que habla de poner, o sea, de cambiar prácticamente todas las cosas como están dadas, porque precisamente hablan de eso, como una revolución, que es un progresismo, que es algo, y diciendo principalmente esto señalado hacia los pobres, hacia la prosperidad, hacia el bienestar. Eso va a sacar de ese estado quo. No, yo no soy político, ni soy seguidor de algo como tal. Yo miro en los cumplimientos proféticos y veo en estos candidatos que hay ahora, principalmente de izquierda, principalmente la revolución, que hablan inspirados, tocados, guiados, influenciados por el comunismo, por el socialismo y todas estas cosas, espíritu que también se enfrentó el profeta de la edad.
porque en el tiempo del profeta la edad también estaba ese comunismo y todas estas cosas, pero también en medio de todas estas cosas eran protestantes. Ahora, en el tiempo del profeta hay un católico, mi amor hermano, pero también estaba el comunismo por ahí, que no tenía fuerza como porque empezó a menguar, había más fuerza de otro lado, pero había mucho temor. Hoy también hay ese espíritu comunista tratando, mi amor hermano, de tomar control y lo está haciendo de una manera disfrazada. Ahora, hay unas elecciones, yo pienso, espiritualmente hablando, de pronto los hermanos o algunos dirán, no, es que el hermano es de esto, el hermano es de derecha, el hermano es esto. Piensan eso, yo no soy de derecha, yo no soy de izquierda, yo no soy de centro, yo no soy de diagonal, yo no soy de perpendicular, yo no soy de nada de esas cosas, mi amor hermano, yo no soy nada de político. Yo lo que soy es un estudiante bíblico que veo, mi amor hermano, de la misma manera en los cumplimientos proféticos. Mira, el statu quo puede desaparecer y esto va a traer a los cumplimientos proféticos, entonces, que no han sucedido en 200 años como algunos dicen. Entonces en Colombia van a suceder, si quedan estos personajes que las cosas tienen que cumplirse porque son profecías, tienen que traer entonces, como trajo de cierta manera John F. Kennedy, un cumplimiento, un antecedente, un hito para nosotros, para la novia. Es un hito también, amado hermano. Elecciones tienen mucho que ver con estos cumplimientos y cómo la novia tiene que ir perfeccionándose, cómo la novia tiene que ir preparándose, cómo la novia tiene que ir evolucionando en esa estatura de un varón perfecto para irnos. Estas cosas no es que nos va a detener. Estas cosas no es que va a impedir que la novia sea raptada. No, pero muchas veces distrae. Hay muchos cristianos que se los está llevando el comunismo. Hay muchos cristianos que se los está llevando el izquierdismo y todo este tipo de cosas. Se los está llevando, mi amor hermano. Entonces, porque ellos tienen los ojos puestos aquí, en el bienestar, en la prosperidad, en que este sí va a ser un... Mira, yo estoy canso de decir eso. Eso no viene por ese lado. Esto no va a venir por esos lados. Por ahí va a venir el anticristo, mi amor hermano. Porque el anticristo es un humanista. Estoy canso de decirlo. Siempre lo he dicho de esa manera. El anticristo no es el diablo con un trinche hediondo a azufre diciendo y rabo, diciendo, mira, yo soy el diablo. No, él no viene así. Él viene como un gran humanista. Uno que siente por los pobres. Uno que viene con todas estas cosas. Él ni siquiera sabe que está cumpliendo ese papel o ese rol. Pero por ahí por donde se mete Satanás. ¿Para qué, mi amor hermano? Para engañar, para destruir, para cometer sus planes que Dios ya conoce y que Dios le ha permitido. Entonces, tengamos mucho cuidado con todas estas cosas en cuanto a nuestras posiciones. Por eso me llamó tremendamente la atención y otras cosas que hablaremos más adelante, si el Señor nos los permite, que pienso que son contundentes. En este libro de Apocalipsis, mi amor hermano, dice el escritor, la revelación de Jesucristo. Mira, es la revelación de Jesucristo. Él inicia así, la revelación de Jesucristo. Así, o sea, Dios está interesado que sepamos al inicio, al abrir este libro, que es la revelación de Jesucristo, no la revelación de Robinson, no la revelación de Juan el divino, no la revelación de, aunque Juan era profeta, pero no la revelación de él, sino la revelación de Jesucristo. ¿Qué revelación? Darse a conocer. Entonces, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿A quién? A Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar a sus siervos, nosotros, la iglesia, la manada pequeña, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quiénes son sus siervos? Los profetas. ¿Quién fue su primer siervo? El apóstol Pablo. ¿Quién es su el último siervo? William Marion Branham, el último profeta de la novia gentil. Esos dos profetas que le manifestó, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué digo que a ellos los profetas, sus siervos son los profetas? ¿Por qué? Porque es que Dios le habla al profeta. Amado, Dios no viene al pastor. El pastor tiene experiencias bonitas. El pastor tiene una experiencia sobrenatural. El pastor recibe el Espíritu Santo. El pastor recibe guianza, dirección. El pastor recibe fuerzas. Recibe lo necesario para desarrollar su ministerio. Apegado al mensaje. El evangelista recibe fuerza. El evangelista recibe el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, y va creciendo en gracia, y va recibiendo la estatura de un varón perfecto. Pero ellos no son profetas. Ellos no son los siervos. Ellos no son los mensajeros. Entonces, Dios habla es a través del profeta. Dios habla es por medio del profeta. Entonces, si él habla a sus siervos,
aunque nosotros somos siervos también, pero siervos de otra manera, siervos realizando el trabajo que Dios nos ha colocado, pero estos siervos a quien se refiere aquí es a los profetas. Usted me dirá, pero ¿por qué usted dice eso, hermano Robinson? Porque lo dice la Biblia. Si nosotros leemos juiciosamente, correctamente, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar es para dar a conocer, para mostrar, para revelar, que Dios le dio para dar a conocer a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Y cómo las da a conocer? Por medio de los profetas. Dios no le va a hablar al pastor algo que tiene que hablarles al profeta. O sea, si Dios establece un profeta, si Dios establece un canal, si Dios establece un orden, si Dios establece un modelo, Dios no se va a saltar ese modelo. Si Dios constituyó sacerdotes al principio y dijo que la línea sacerdotal era Aarón, Dios no iba entonces después a utilizar a otro hombre como sacerdote que no fuera de la línea de Aarón, sabiendo que Dios había establecido un orden sacerdotal. Entonces Dios es un Dios de orden. Dios estableció ahora un orden profético, que son los siervos, que son los mensajeros, para que por medio de esos siervos, por medio de esos profetas, hablarle al pueblo, mostrar la revelación, mostrar las cosas que deben suceder pronto. Aquí lo dice. Entonces, estos siervos tienen que ser profetas. No pueden ser otro tipo no pueden ser evangelistas, no pueden ser pastores. Dios no va a venir a mostrarle un misterio mayor a un pastor o a un evangelista o a un maestro, no de esa manera. Dios se lo muestra a ese profeta, a ese pastor, a ese maestro, a ese evangelista, por medio de la revelación del profeta. Es decir, cualquiera de estos ministros, pastor, evangelista, maestro o apóstol, leyendo el mensaje, le he revelado, porque ya lo dijo el profeta, porque él es el profeta. Pero Dios no va a venir a darle una profecía mayor a un pastor, a él directamente, no, porque entonces sería Dios saltándose su propio orden, sería Dios saltando su propia regla. Ahora, que Dios le muestre a un pastor ciertas cosas de su ministerio, eso es correcto. Que Dios le muestre a un evangelista ciertas cosas de su ministerio, eso es correcto. Que Dios le muestre a un maestro ciertas cosas de su ministerio, eso es correcto. Pero Dios no va a darle un mensaje mayor, un mensaje que tiene que darle a su profeta a otro ministerio, sino al profeta, y el profeta lo pasa a los demás ministerios, lo canaliza por los demás ministerios. Entonces quiero repetir para ir finalizando, pero recuerda, esto es apenas una introducción, esto es muy largo, esto es muy tremendo, esto es muy denso. Dice, la revelación primero de Jesucristo, es la de él, no la mía, no la de otro, la de Jesucristo, que Dios le dio para dar a conocer, eso significa la palabra manifestar, a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Entonces, dentro de sus siervos están sus apóstoles, dentro de sus siervos están los evangelistas, dentro de los siervos está toda la manada pequeña, pero por medio de los profetas. A sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Repito, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, aquí en esta parte hay algo que tendré que entrar a hablar, tendré que entrar a tocar referente a ese ángel, y que dice la palabra, cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Aquí habla de un ángel a su siervo Juan, es decir, el canal, el instrumento que Dios utilizó para revelárselo a Juan el Divino. El libro de Apocalipsis, los 22 libros, capítulos de Apocalipsis le fueron revelados a Juan por diferentes medios, por inspiración divina, por visión, por sueño, por aparición del Señor Jesucristo, pero también por aparición de este ángel, de este mensajero, y por ángel, un profeta, hablándole a Juan las cosas que debían, le ayudó este ángel, que era un profeta también, a aclarar, le ayudó a Juan a poner en orden ciertas cosas. Un ángel que es un profeta, un mensajero, aquí en este caso se trata de un profeta. Vamos a mirar más adelante de quién se trata, de quién está hablando estos primeros dos versos. No te lo pierdas, porque apenas estamos entrando en este libro, apenas estamos como que arañando ciertas cositas y es tremendo. Pero es importante que conozcamos esto. La gente cree aquí que es un ángel celestial. No es un ángel celestial, amado hermano. No es un ángel celestial. Mira, quiero decirte algo.
¿Recuerdas cuando Cornelio, esto está en Hechos, si quieres leerlo, está en el libro de Hechos, capítulo 10 y capítulo 11. Cuando Cornelio dice la palabra que era un hombre piadoso, un hombre que daba limosna, un hombre que hacía oración, un hombre que buscaba a Dios. Cornelio era un centurión romano, era un hombre temeroso de Dios. Cornelio secretamente buscaba y adoraba y oraba. Y dice la palabra que un ángel celestial se le apareció. Pero mira las características, porque de eso es lo que vamos a hablar en la próxima lección, si el Señor nos lo permite. Un ángel se le apareció celestial. ¿A quién? A Cornelio. Ahora, mira el tipo de mensaje que va a traer este ángel celestial. Mira el tipo de palabra que va a traer. Cuando el ángel se le apareció a Cornelio, le dijo, ahora, Cornelio pudo haber tenido esta manifestación por medio de una visión, por medio de un sueño, o por medio de la cristalización, o por medio de la materialización física de este ángel, porque yo creo en los ángeles celestiales, que son espirituales, que son ministros, que son ángeles, que se le apareció a Cornelio. Cualquiera de las tres que tú creas, que tú veas, se le manifestó. ¿Y qué le dijo? Le dijo, envía a buscar en la casa de Pedro, Simón Pedro, el curtidor, a mi siervo Pedro, que está allá arriba, que está orando a esta hora. Mándalo a buscar y él te va a decir las cosas que tú tienes que hacer, las cosas que tú tienes que hacer. Entonces, fíjate, un ángel celestial, no pudo ese ángel celestial darle la palabra, predicarle y predicarle a los hombres también, predicarle a la novia de Cristo, aparecérsele individualmente a cada uno de los integrantes de la novia de Cristo, un ángel celestial, y hablarle. Esto lo podía hacer, esto lo puede hacer, no hay ningún problema, no es que sea dificultoso, pero Dios no obra de esa manera, no es el patrón, no es el molde, no es la regla, no es la manera como Dios lo constituyó. Entonces Dios constituyó ángeles celestiales para ser mensajeros, para impactar primeramente. Y entonces, cuando Cornelio vio esta visión, cuando Cornelio escuchó a este ángel que le dijo eso, él fue y envió a buscar a Pedro de acuerdo a las instrucciones del ángel celestial. Y allá estaba Pedro, como lo dijo el ángel, y cuando los mensajeros fueron y tocaron la puerta, el Espíritu Santo le dijo a Pedro, levántate y ve con esos hombres porque yo los he enviado. Y ves allá a donde te he dicho, a la casa de Cornelio. Y Pedro, cuando sintió que estaban tocando y preguntaron por él, él no se puso a decir más nada. ¿Por qué? Porque era Dios guiando, era Dios dirigiendo. De esas son las experiencias sobrenaturales las cuales te estoy diciendo. Así como Dios tiene que hablar contigo, así como Dios tiene que hablar con la manada pequeña, con la novia, como lo está haciendo, como lo hizo con todos los hombres. Entonces, fíjate, una cosa diferente es que Pedro, siendo un apóstol, siendo un pastor de la iglesia judía, un apóstol, uno que caminó con el Señor, uno que tuvo revelación, pero no era un profeta. Pedro no era profeta, sin embargo tuvo una experiencia. Ahora, el Señor le dio, el Espíritu Santo le dijo, levántate y ve, ya es esto, le dio algo, pero a lo que yo quiero que tú hagas la diferencia y que entiendas, porque tú me podrás decir ahora, me podrás refutar, hermano Robinson, pero entonces usted no está diciendo que no puede Dios hablarle directamente a un hombre. Yo no te dije eso. Yo te dije que no puede Dios traer un mensaje mayor, un mensaje para la novia por medio de un pastor, o por medio de un maestro, o por medio de un evangelista. No, Dios lo hace por medio del profeta. Pero Dios puede hablarle al pastor, Dios puede hablarle al evangelista, Dios puede hablarle al maestro, aspectos de su ministerio, pero un mensaje mayor, un mensaje ya que tiene que ver, mi amor, hermano, con esta cuestión de la doctrina, de la revelación, del rápido, de todas estas cosas, de los misterios, solamente se lo da a sus profetas. Entonces, el Señor que le dijo, ves y el Espíritu le dijo, ve con ellos porque yo los he enviado. Y el apóstol Pedro el apóstol Pedro no sabía. El apóstol Pedro ya tenía algunas experiencias. El Señor le había dado alguna revelación. Él conocía algo de la palabra porque el Señor Jesucristo, siendo el profeta, porque él sí era el profeta de profetas, el profeta le enseñó, le reveló la palabra a Pedro. Entonces Pedro como apóstol y como pastor tenía del profeta, el Señor Jesucristo, la revelación, la doctrina, la revelación divina de quién era Jesucristo y qué se necesitaba para poder, mi amor hermano, recibir el Espíritu Santo, porque él ya lo había recibido.
Entonces, ¿qué más podía decir Pedro? Cuando él llegó a la casa de Cornelio, empezó a hablarle del Señor Jesucristo. Y cuando él empezó a hablarle del Señor Jesucristo, el Señor lo vindicó y el Espíritu Santo cayó sobre los oyentes y recibieron el Espíritu Santo. Porque esa fue la enseñanza que le dio el profeta mayor del Señor Jesucristo a Pedro. Es decir, Pedro estaba hablando de lo que había recibido del profeta el Señor Jesucristo. Entonces, así es como obra esto en este tiempo del fin, de la misma manera, amado hermano. Entonces, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. El ángel celestial es un ministro, es un mensajero, pero él no te va a enseñar la palabra, no te va a predicar la palabra. Lo mismo le pasó al hermano Branham. Cuando el ángel se le apareció, le dijo, le habló de su ministerio, le habló de todas estas cosas, pero este ángel no empezó, mi amor hermano, no es el que va a predicar la palabra, va a enseñar. Él fue comisionado, él fue enviado, dijo, él ha sido enviado de la misma presencia de Dios para hablarte de esta vida peculiar tuya. Y empezó a decirle que él era un profeta, que él era un enviado, o sea, que por medio de él, el hermano Branham, Dios iba a hablarle al mundo entero. Bueno, iba a hablarle al mundo entero, pero solamente la novia lo escucharía. Solamente sus pequeños, sus hijos lo escucharían, como sucedió. Entonces, mi hermano, es un poco denso, yo lo sé, pero estaremos hablando poco a poco. Fíjate, apenas estamos por el capítulo 1 y el verso 1 y 2. Y no hemos entrado totalmente a ese ángel. Si el Señor nos lo permite, vamos a hablar en la próxima lección de este Apocalipsis, que apenas estamos mirando en este libro Apocalipsis, entonces de ese ángel, porque vamos a despejar primero Apocalipsis 1 del 1 al 3, estos tres primeros versículos, porque ahí habla la palabra que Dios envió a su ángel. Pero ¿quién es ese ángel para que declarara estas cosas a Juan? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, porque se han dicho muchas cosas. Pues nosotros también vamos a hablar de acuerdo a lo que el profeta dijo, y no lo que yo, Robinson Eggs, dice, sino lo que el profeta dijo, quién era ese ángel y qué papel, qué función cumplió ese ángel al llegar a Juan el Divino. Sé que va a ser de gran bendición, sé que muchos han estado esperando estos mensajes. Para finalizar, quiero decirte algo. Apocalipsis es un libro que se divide en tres partes, tres grandes partes. De pronto tú que has leído bastante, que yo creo como estudiante del mensaje, algunos que son, que el profeta dijo aquí, en este mensaje de la revelación del Señor Jesucristo, el profeta dice, el libro Apocalipsis se divide en tres partes. Apocalipsis del 1 al 3, que es Dios lidiando con la iglesia gentil. Y dice, de ahí desaparece. Del 4 al 19 es lidiando con Israel. Y del 19 al 22 es el Señor viniendo con su iglesia. Entonces ya lo divide así. Pero recuerda, eso lo dijo él en 1960. Pero su ministerio no terminó en 1960. Él continuaría más adelante. Él en 1960 apenas estaba recibiendo la revelación de la palabra de las 7 edades de la iglesia, pero no lo era todo. Era la historia de la novia gentil, la historia de la iglesia gentil. Pero recuerda, después viene otra serie de cosas. Entonces yo he dividido, por lo que ha dicho el profeta, Apocalipsis en tres grandes partes, que son de la siguiente manera: Apocalipsis 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Apocalipsis del 1 al 6, como Dios lidiando con la novia de una manera misteriosa, en una media hora de silencio, una obra secreta, Dios obrando solamente con su manada pequeña para una segunda venida, preparando a su iglesia para una segunda venida, desde el apóstol Pablo hasta Malaquías 4:5 y nuestros días, desde ahí hablando en una obra misteriosa, una manera tremenda, ahí, pero ahí el Señor se lleva a su novia. Luego viene Apocalipsis 11, luego viene Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, entonces ya ahí sí empieza a hablar de Israel, y finalmente del milenio y todas estas cosas que estaremos hablando. Pero Apocalipsis se divide en tres grandes partes. No vayas a decir, pero es que el profeta dijo que solamente Apocalipsis del 1 al 3 era Dios lidiando con la novia desaparecía en Apocalipsis 3. No, porque después en el 63, cuando él predica los sellos, entonces ahora es la revelación oculta, los misterios de las 7 edades de la iglesia. Las 7 edades de la iglesia es la historia, pero los 7 sellos es lo espiritual, es lo misterioso, es lo oculto. De eso estaremos hablando, si se nos lo permite, y lo estaremos estableciendo poco a poco.
Que el Señor Jesucristo te bendiga, es el deseo de mi corazón. Vamos a hacer una oración, Padre y Dios, delante de tu santa presencia. Hemos hablado tu palabra un poquito. Sabemos que no somos muy capaces. Vamos tratando poco a poco de poder entrar someramente a este libro denso que es Apocalipsis, tratando de que tu pueblo no se pierda, sino que tenga una vista espiritual, una mente espiritual. Ahora en la segunda parte vamos a mirar de este ángel versus Juan el Divino. ¿Quién era Juan el Divino? ¿Qué hacía Juan el Divino? ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba ahí? Vamos a mirar también cómo tuvo esta aparición y cómo se le apareció este ángel. Ayúdanos, te lo ruego, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, mi Señor. Bendice a todos mis hermanos. Bendice a todas las familias. Ayúdales, provéele lo necesario para todos sus menesteres, para todas sus necesidades. En el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo ruego, Padre, con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga, amado hermano, y que bendiga tu corazón, bendiga tu familia, tu alacena, que sane a todos mis hermanos y que les ayude de una manera rica y poderosa. Hasta una próxima ocasión, mis hermanos. No se pierdan la segunda parte, que va a ser tremenda, va a ser gloriosa. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Jesús, eres digno de recibir toda la gloria y la honra, que fuiste inmolado y con tu sangre nos has salvado. Eres digno. Media hora de silencio que nos muestra el cumplimiento. El león está rugiendo y su pueblo entra al milenio. Jerusalén llorará, Jericó temblará, tu Samaria vendrás y Sión te abrazará, tu simiente oirá de otros rumbos vendrá.